¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches para todos. Doy gracias a Dios por poder una vez más abrir su palabra. Mi anhelo es que Dios pueda estar bendiciéndoles a cada uno de ustedes a través de la Biblia. Y un saludo para todos los que están conectados, los que son de la Iglesia Libertad y sé que también hay otros que son de otras partes. Un saludo para todos y que pueda el Señor bendecirles abundantemente en esta noche. Hoy vamos a seguir con la serie que se titula Las preguntas que los creyentes se hacen. Y en el día de hoy vamos a estar considerando la pregunta ¿cómo vencer la tentación? ¿Cómo vencer la tentación? Sin lugar a duda, este es un problema que todos los creyentes vamos a enfrentar. Ninguno puede escapar a lo que es la tentación y tenemos que estar preparados para poder salir victoriosos cada vez que nos enfrentamos a una tentación. Lo primero que vamos a aclarar que la tentación no es pecado, pero sí es una invitación a pecar, y si nosotros cedemos a la tentación, el resultado va a ser justamente el pecado y las consecuencias que vienen a causa del pecado. Pero la tentación en sí es algo por lo que todos vamos a pasar y podemos mantenernos fieles a Dios en victoria si nosotros conocemos y aplicamos los principios de la Biblia en nuestras vidas. Lo primero que podemos decir es que la tentación es algo que se produce cuando una información llega a mi mente por medio de mis sentidos. Puede ser la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, o también puede ser un pensamiento, un recuerdo que viene a mi mente y esta información que llega a mi mente activa un deseo en mi corazón que ya se encuentra ahí, pero que es un deseo desordenado, es un deseo que me invita justamente a hacer algo que es malo, que es incorrecto, que es pecaminoso. Muchas veces este deseo tiene que ver con satisfacer algo legítimo, pero de una forma ilegítima. Por ejemplo, no está mal el querer descansar o el tener sueño, pero sí está mal la pereza. No está mal el desear comer, alimentarme, pero está mal la gula. No está mal el tener deseos sexuales, pero sí está mal la lujuria. Y podríamos pensar en muchas otras cosas más, en donde vemos que son deseos que Dios ha puesto en nosotros, pero que la tentación nos invita a satisfacer esos deseos de una manera pecaminosa, de una manera ilegítima. O también es un mal deseo que ha sido incorporado a mi mente, a mi corazón, como consecuencia de una experiencia, que puede ser una experiencia placentera o una experiencia dolorosa, o de una experiencia vivida por otros pero observada por mí y que ha hecho un impacto en mi corazón, y que eso produce un deseo en una determinada circunstancia pecaminoso o malo. Por ejemplo, en el pasado puedo haber probado la droga, el alcohol o alguna sustancia que me ha hecho sentir bien o que me ha ayudado en su momento, y esa experiencia placentera me produce el deseo de en ciertas situaciones volver a repetirla. O tal vez le prediqué a alguien alguna vez y me mostró rechazo y me cerró la puerta en la cara, y eso me ha producido un dolor que ahora voy a tratar de evitar. Entonces quizás la primera experiencia me causa un deseo de volver a hacer algo incorrecto, o la segunda me causa un deseo de no hacer algo que es correcto porque eso me ha causado un cierto grado de dolor. La tentación usa como aliados, podríamos decir, para hacernos pecar, para hacernos caer, a veces el miedo. El miedo es como que nos está diciendo, si nosotros no damos satisfacción a esta tentación, si nosotros no hacemos lo que nos está invitando a hacer,
Esto nos va a causar dolor, nos va a causar incomodidad, esto va a traer consecuencias negativas, lo vamos a lamentar. Entonces a veces cedemos a ciertas cosas por miedo a que el no hacerlo pueda traerme o pueda costarme un precio muy alto. Pero por otro lado, también usa como aliado una promesa de placer, de bienestar, de satisfacción, que van a ser tan elevados que vale la pena pagar el precio. Nosotros a veces enfrentamos en nuestra vida una especie de círculo vicioso que se empieza a repetir y que cada vez nos hace sentir peor, más culpables, más miserables, y empezamos a cuestionar cosas que no deberíamos cuestionarnos. Este círculo es así: viene la tentación, cedemos a la tentación y caemos en pecado, nos sentimos culpables, nos sentimos mal por lo que hemos hecho, vamos a Dios y confesamos, y en esa confesión le prometemos a Dios no volver a hacerlo, y sentimos un alivio, un bienestar, porque sentimos que Dios es fiel y que nos ha perdonado. Pero pasa un tiempo y vuelve otra vez a atacar la tentación, y volvemos a ceder, y vuelve nuevamente la culpa, y buscamos a Dios, y una vez más le volvemos a prometer no lo voy a hacer más, y sentimos un alivio. Y así empieza este círculo a repetirse vez tras vez, hasta que empezamos a cuestionarnos si verdaderamente hemos creído en Dios, por qué vienen estos pensamientos, por qué cedemos a la tentación, por qué no tengo victoria. Y el problema está muchas veces en que no aplicamos las verdades de la Biblia, los principios bíblicos, y no hacemos las cosas como debemos hacer para tener victoria sobre la tentación. No se trata de que no hemos tomado una decisión genuina por Cristo, de que no somos creyentes ni que no tenemos el Espíritu Santo, sino se trata de que tenemos que conocer ciertas verdades que nos van a hacer verdaderamente libres. Si alguno de ustedes se encuentra en este círculo de ser tentado, de pecar, de sentirse mal, de confesar y de proponerse con todo su corazón hacer las cosas bien, pero vuelven a caer y vuelven a caer, sería bueno que te enfoques en ciertos pasajes de la Escritura y los leas y los medites y trates de extraer las enseñanzas que hay en ellos, que esta noche no vamos a poder ver. Quizás vamos a decir muchas cosas que se encuentran allí en cierta forma enseñadas en estos pasajes, pero que no los vamos a poder estudiar ni ver, como por ejemplo Génesis capítulo 3. Ahí encontramos la tentación y la caída de Adán y Eva, y sería bueno que estudies este capítulo y que extraigas de este capítulo las enseñanzas para no caer, para no cometer los errores que ellos cometieron y no caer en el pecado. O también Génesis 39, ahí encontramos la victoria de José, cuando es tentada por la esposa de Potifar, su amo. Y aquí puedes también extraer enseñanzas que te van a ayudar a no caer, a no ceder en la tentación. O Samuel capítulo 2 Samuel 11, encontramos la caída de David con Betsabé, muchas enseñanzas que nos van a ayudar en nuestras propias tentaciones. O podemos ver Daniel, capítulo 3 y capítulo 6 del libro de Daniel, donde vemos la victoria de los amigos de Daniel y la victoria del mismo Daniel en circunstancias realmente muy difíciles. También en 1 Corintios 10 encontramos la caída del pueblo de Israel, y en Mateo capítulo 4, allí tenemos un pasaje extraordinario que es la victoria de nuestro Señor Jesucristo, cuando el mismo Satanás lo tentó en el desierto. Nosotros tenemos que saber que hay cosas que nos hacen más vulnerables a la tentación y que tenemos que tener cuidado y estar atentos a esto. Por ejemplo, una de las cosas que nos hace vulnerables a la tentación es la soledad. Por ejemplo, es lo que pasó con Eva. Eva se encontraba sola cuando fue tentada y allí cedió a la tentación. O a veces puede ser el aburrimiento o la ociosidad. Esto es lo que le pasó a David. Después de una larga siesta, estaba aburrido, no sabía qué hacer, y es allí donde vino la tentación y cayó. O también la tentación viene después de un gran éxito o de un gran momento espiritual.
Hay que tener cuidado con esto. Por ejemplo, el Señor Jesús fue tentado después de que fue bautizado por Juan el Bautista, que se abrieron los cielos, que descendió el Espíritu Santo y que el Señor mismo dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. También es muy peligroso el tiempo de estrés o de mucho cansancio. Es lo que le pasó a Elías. O el tiempo de las pruebas, por ejemplo Job. O también el tiempo de la desilusión. Es peligroso cuando nos encontramos desilusionados, como en el caso de Asaf en el Salmo 73, donde él veía la prosperidad de los impíos y veía que a él, como un creyente fiel, todo le costaba demasiado y estaba como desilusionado. O también cuando hay autoconfianza. Y esto podemos verlo en la vida de Pedro, que él dijo: Señor, yo no te voy a negar, aunque todos te nieguen, yo no lo voy a hacer. Y a las pocas horas estaba negándole al Señor Jesús y cayendo en la tentación. Ahora, Satanás, él es el tentador. Y a lo largo de estos 6.000 años de historia, él no ha cambiado su estrategia. Él sigue usando la misma estrategia. Y algunos dicen: lo que pasa es que el diablo no es original. Y yo creo que no es esa la razón por la que él no ha cambiado la estrategia. Yo creo que no ha cambiado la estrategia porque le da muy buen resultado. Y él ha obtenido muchas victorias con su estrategia. Quizás ya ha tenido victoria en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que saber cuáles son aquellos blancos a los que Satanás apunta. Y creo que 1 Juan capítulo 2 versículos 15 al 17 nos da una claridad acerca de cuáles son las áreas en las que tenemos que tener especial cuidado. Ahí dice que a donde el diablo va a apuntar es a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne, esto tiene que ver con el hacer, con hacer aquellas cosas que nos dan placer, que nos dan bienestar, que nos hacen sentir muy bien, y especialmente a nuestro cuerpo. Los deseos de los ojos tienen que ver con el tener. Y esta es, digamos, el deseo de adquirir más dinero, más posesiones. Lo primero lo podemos relacionar con lo que es el hedonismo, un excesivo amor al placer. Lo segundo con el materialismo, un excesivo amor a las cosas materiales. Y la vanagloria de la vida, esto tiene que ver con el ser. Quiero ser alguien grande, respetado, admirado, aplaudido, porque eso causa una sensación de bienestar, y esto es lo que está relacionado con el egoísmo, el querer ponerme en el centro de absolutamente todo. Hoy me gustaría enfocarme en un pasaje de la Escritura. Hay mucho para ver y para hablar y para considerar, pero hoy solamente quiero enfocarme en un pasaje de la Escritura. Quiero enfocarme en Santiago, capítulo 1, versículo 13 al 18. La carta de Santiago, el capítulo 1, desde el versículo 13 al versículo 18. Y dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y aquí vamos a estar estudiando este pasaje, y aquí esta palabra que se usa para tentación es exactamente la misma palabra que versículos atrás se usaba para prueba. Es la misma palabra en el original griego, que se traduce según el contexto como prueba o como tentación. ¿Y qué es el tiempo de la prueba o de la tentación? Podríamos decir que es un tiempo difícil. Puede ser de pérdida, de dolor, de incomodidad, de sufrimiento, de
alguna crisis en la vida. ¿Y por qué la misma palabra se traduce en partes como prueba y en otras partes como tentación? Porque una misma circunstancia, según la perspectiva desde la cual uno la mire, es una prueba o es una tentación. Si nosotros la miramos desde la perspectiva de Dios, es una prueba, porque Dios quiere que a través de esa circunstancia nosotros hagamos un diagnóstico exacto de nuestra situación espiritual, y a través de eso Él quiere llevarnos a la madurez y a la bendición. Pero desde la perspectiva del diablo es una tentación, porque Él quiere, usando este mundo y usando nuestros deseos desordenados que están en nuestro corazón, Él quiere llevarnos a que pequemos, al pecado y a la muerte. Podríamos decir que Dios quiere que, motivados por nuestra fe en su persona, en su palabra, en sus promesas, en sus planes, en medio de estos tiempos difíciles y de invitación al mal, nosotros nos mantengamos fieles. De esta manera, vemos estas adversidades, estas dificultades como una forma de dar especial gloria a Dios, pero también permitimos a través de nuestra fe y de nuestra fidelidad a Dios mostrar cuán fiel es Él y cuánto cumple sus promesas y cómo Él derrama bendición después de que nosotros hemos superado todo esto. Por eso dice, bienaventurado, feliz el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero el diablo, sin embargo, quiere que, influenciados por el mundo y motivados por nuestra vieja naturaleza, nuestra concupiscencia, busquemos el aliviar el dolor o la salida a las circunstancias de adversidad en el pecado, atrayendo así hacia nosotros muerte y maldición. Entonces, vamos a mirar este pasaje, y mientras miramos este pasaje, vamos a hacernos la pregunta: ¿cómo vencer la tentación? ¿Cómo vencer la tentación? Y para aquellos que están anotando, yo les voy a dar 5 puntos que los vamos a ir viendo en un tiempo no muy largo, para que ustedes puedan anotar. El primero, puedes poner, después lo vamos a completar la frase, no engañarnos. El segundo punto es no exponernos. El tercer punto es no entusiasmarnos. El cuarto punto es no errar. Y el quinto y último punto es no entregarnos. Esta es solamente la primera parte de toda la frase que va a englobar o encerrar. Cada punto es no engañarnos, no exponernos, no entusiasmarnos, no errar y no entregarnos. Empezamos con el primer punto: no engañarnos pensando que podemos librarnos de la culpa. Dice el pasaje: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Tenemos que tener cuidado cuando nosotros encontramos a alguien o algo a donde nosotros podemos desviar la culpa para que no recaiga sobre nosotros mismos, porque cuando ya tenemos un culpable nos resulta mucho más fácil pecar. Ahora, normalmente lo que nosotros hacemos de forma directa o indirecta es culpar a Dios. Decimos, si Dios puso este deseo en mí es porque Él quiere que lo satisfaga. O a veces decimos, bueno, Dios quiere que sea feliz y esto me hace feliz, así que Dios debe estar de acuerdo con que lo haga. O a veces culpamos a Dios de una manera indirecta. Por ejemplo, cuando Dios confrontó a Adán, Él dijo, la mujer que tú me diste. O sea, yo pequé por causa de la mujer y esta mujer es la que tú me diste. O a veces decimos, pecamos por causa de circunstancias que no he podido manejar o que me han llevado casi obligadamente a caer en determinada falta o pecado. De cierta forma, nosotros sabemos que Dios es soberano, que Él está en control, y tanto aquellas personas que Él coloca en nuestra vida como aquellas circunstancias en las cuales podemos entrar en nuestra vida, de alguna forma Él tiene el control de eso. Inclusive sabemos que Dios controla hasta
a dónde el diablo puede intervenir y actuar en nuestras vidas. Entonces, cuando yo culpo a algo o a alguien más fuera de mí, en cierta forma estoy diciendo a Dios, tú eres el culpable, porque tú eres soberano, has permitido a esta persona, has permitido esta circunstancia, has permitido esto que me ha llevado casi obligadamente a pecar. Y la verdad es que cuando nosotros pecamos, los únicos culpables somos nosotros. Más allá de lo que otras personas nos puedan haber hecho, más allá de las circunstancias difíciles que podamos haber enfrentado, más allá de que el diablo pueda haber estado allí interviniendo para tentarnos, somos nosotros quienes en definitiva tomamos la decisión de pecar o no pecar. Dice allí en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios, que es soberano, dice que van a venir tentaciones, pero que esas tentaciones no van a ser más fuertes de lo que nosotros estamos capacitados para soportar. Pero también dice que Él nos va a dar la salida. Una salida que nosotros debemos tomar. Y muchas veces lo que nos pasa es que estamos en una situación de tentación, en una situación difícil, y Dios nos muestra la salida, pero nosotros no la tomamos. Entonces, lo que ocurre es que nosotros mismos, ya no llevados por Dios, ni por las circunstancias, ni por el diablo, ni por otras personas, nosotros mismos seguimos un camino errado que nos acerca a tal punto a la tentación que ya se transforma en algo prácticamente irresistible, pero es nuestra propia culpa, que nos hemos acercado demasiado al pecado, que no hemos tomado la salida que Dios nos ha dado y que quizás hemos ido en esa dirección porque lo que en el fondo buscamos era caer en esa tentación, en ese pecado, a causa del placer y del deleite que ese pecado nos produce. Así que primero, no engañarnos pensando que podemos librarnos de la culpa. Cada vez que nosotros cedemos a una tentación es por nuestra propia decisión. Intervienen una serie de factores, pero somos nosotros los que, en definitiva, los que vamos a decir sí o no a una tentación. Nosotros podemos ver ejemplos de casos extremos en la Biblia en donde las personas se mantuvieron fieles. El caso de los amigos de Daniel, cuando fueron amenazados y efectivamente fueron echados a un horno de fuego. Sin embargo, ellos permanecieron fieles y Dios mostró allí su gloria, librándolos del horno de fuego. El caso de Daniel se mantuvo fiel y Dios lo libró de los leones. O el caso de José, que se mantuvo fiel y Dios mostró allí también todo lo que él estaba haciendo y todo lo que era su plan para su vida, pero podemos ver que siempre hay una salida y nosotros tenemos que por fe tomarla. El segundo punto es no exponernos innecesariamente a la tentación. No exponernos innecesariamente a la tentación. Dice 2 Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de limpio corazón invocan al Señor. Y 1 Timoteo 6:11 dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. A veces la mejor arma que podemos utilizar para enfrentar la tentación es un buen par de zapatillas de correr y huir de determinadas situaciones. Y nosotros tenemos que evitar, en la medida de lo posible, quizás relacionarnos con personas que van a estar allí constantemente invitándonos a pecar. Tenemos que evitar situaciones en donde nos vamos a ver expuestos de una manera intensa a la tentación. Vamos a tener que evitar ciertos lugares a donde, si vamos, con toda probabilidad vamos a terminar tomando malas decisiones o algunas prácticas en nuestra vida. Nosotros tenemos que evitar una serie de cosas que nos van a
acercar y nos van a poner muy cerca del pecado y tener cuidado y analizar cuáles son aquellas cosas que realmente me hacen muy vulnerables al pecado, que es un tropiezo para mi vida espiritual y que especialmente es en aquellas áreas en las que yo personalmente soy más vulnerable. Cada uno sabe cuál es aquella cosa que más le atrae, aquella tentación que es más difícil de resistir. La Biblia dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, no todos somos tentados de la misma forma ni en las mismas áreas. Cada uno es tentado de una manera diferente y el diablo conoce exactamente cuál es mi debilidad, cuál es mi zona más vulnerable y él va a atacar de una manera especial en ese lugar. Y yo debo justamente, conociendo mis debilidades, mis flaquezas, mis zonas vulnerables, huir de aquello que me acerca a ese pecado. En tercer lugar, no entusiasmarnos con la envoltura que es atractiva y prometedora. Dice que la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Dice que nosotros, nuestra propia concupiscencia, somos atraídos y seducidos. O sea que la tentación capta nuestra atención y después nos empieza a seducir, a convencer de que realmente eso va a ser algo placentero, agradable, que me va a dar muchas cosas buenas. Y es como cuando uno quiere atrapar un pez, pone una carnada bien atractiva, bien llamativa, el pez mira y piensa que ahí va a tener su almuerzo sabroso, nutritivo, y va y muerde esa carnada y después se da cuenta que adentro de esa carnada, escondida detrás de esa carnada, estaba el anzuelo que trae la muerte. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y también Gálatas 6:7-8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Siempre la tentación viene envuelta en un envoltorio atractivo, llamativo, que nos hace pensar que realmente en ceder a esa tentación vamos a encontrar satisfacción a todo lo que nuestro corazón necesita y anhela. Pero es toda una mentira. Recordemos que el tentador es el diablo, él es mentiroso y él nos va a mostrar un exterior muy llamativo y convincente, pero detrás de eso se esconde la muerte, la frustración, el fracaso, el dolor, el llanto, y tenemos que tener mucho cuidado. Entonces está la tentación. Cuando somos tentados e invitados a hacer algo malo, lo ideal sería que aquí paremos. Aunque nos sintamos atraídos y nos parezca que es algo bueno, si sabemos que no es lo que se ajusta a la voluntad de Dios, ahí tenemos que frenar. Pero a veces nosotros en nuestro interior seguimos mirando la tentación y hay un momento en donde internamente actúa nuestra voluntad y decimos sí al pecado. Y ahí se produce la concepción. Es aquí donde deberíamos convertirnos en personas de pañuelo verde. Cuando se ha concebido el pecado, ahí sí lo deberíamos abortar. Pero muchas veces seguimos adelante y hacemos que ese pecado dé a luz. Y aquí lo que deberíamos hacer es confesar. Y después, si seguimos adelante, ya vamos a enfrentarnos a las consecuencias del pecado y esto ya va a ser demasiado triste. Aunque siempre, como hijos de Dios, tenemos la posibilidad de volver atrás, pero tenemos que saber que el pecado deja marcas que no te dejan. Y si nosotros dejamos que la tentación avance hasta convertirse en un pecado consumado, sin lugar a duda vamos a tener que enfrentar consecuencias bastante tristes y dolorosas, y no solo para nosotros, sino también para aquellos que nos rodean. Vamos al cuarto punto y es no errar. Todo lo que realmente es bueno viene de Dios y solamente de Él.
Dice, amados míos, amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Otro pasaje, Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto, siempre viene de la mano de Dios, viene dentro de lo que es la voluntad de Dios. Cualquier otra invitación que venga de otros hombres o del diablo o de ciertas circunstancias que no se ajuste a la voluntad de Dios, nunca es algo bueno. Lo bueno siempre viene de la mano de Dios y siempre viene en una perfecta armonía con la voluntad de Dios que está revelada en su palabra. Entonces no tenemos que errar. Si alguien nos está proponiendo algo, nos está ofreciendo algo y nosotros vemos que eso claramente no viene de Dios, no nos dejemos engañar, no erremos, porque creer que eso puede resultar bien, pensar que eso puede ser bueno, es errar, pensar equivocadamente y tomar una mala decisión. Aquello que es verdaderamente bueno, que es algo perfecto, es lo que viene realmente de Dios, y todo deseo, toda propuesta, todo ofrecimiento que venga a mi vida, lo tengo que llevar a Dios para ver si realmente esto es su voluntad, si esto armoniza con su palabra, si esto realmente viene de Él o viene de otro lugar. Cualquier otro lugar que no sea Dios no es nada bueno, nada perfecto, ni nada que me vaya a hacer bien, porque realmente todo don perfecto y buena dádiva viene de Dios y solo de Dios. La clave está en nuestra fe. Nosotros debemos creer lo que Dios nos dice en su palabra y no debemos dudar de Él. Lo que pasó con Eva fue que dudó de Dios y escuchó otra voz que le decía, come, no vas a morir, vas a ser como Dios, esto es bueno. Eso no venía de Dios, no armonizaba con lo que Dios había dicho. Sin embargo, ella pensó que esto era bueno, aún sabiendo que no venía de Dios, y tomó una decisión tan desacertada que hasta el día de hoy nosotros estamos sufriendo las consecuencias. Y vamos al último punto. No entregarnos a media a Dios, sino consagrarnos totalmente. Dice que Él, Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de su criatura. Las primicias era aquella parte de la cosecha que se consagraba y que se entregaba totalmente a Dios. Y nosotros tenemos que saber que la única forma de tener victoria sobre las tentaciones, sobre aquellas cosas que van a venir a nuestra vida y que nos van a querer llevar hacia el pecado y hacia el mal, la única forma de obtener victoria sobre estas cosas es rendir nuestras vidas totalmente a Dios. No algunas áreas, no algunas partes, es entregarme totalmente a Dios. Por eso dice Romanos 2:1, así que hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, vuestra adoración inteligente. Es consagrarse totalmente a Dios, entregarle a Dios absolutamente todo lo que soy y todo lo que tengo, porque Él es el que me va a dar la victoria. Mientras yo deje áreas reservadas para hacer con ello lo que yo quiera, no es el plan de Dios, no es la voluntad de Dios, es mi propio plan y mi propia voluntad, y voy a tener que contar solo con mis propias fuerzas, y mis fuerzas no sirven ni alcanzan para vencer ninguna tentación. En Gálatas 2:20 Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cada día yo debo tomar la decisión de crucificar mi viejo hombre, de entregarme y rendirme totalmente a Dios para obedecerle a Él. Y el mejor ejemplo que nosotros tenemos de esto es nuestro Señor Jesús.
en Mateo capítulo 4, en la tentación que enfrenta el Señor Jesús, no en un huerto donde tenía todas sus necesidades cubiertas y era un lugar realmente maravilloso, sino en un desierto. En un desierto, después de 40 días de haber ayunado, cuando ya estaba muy débil, con hambre, allí vino la tentación. Sin embargo, a cada tentación él respondió: no, porque escrito está. No, porque escrito está. No, porque escrito está. Yo estoy totalmente entregado a hacer la voluntad de Dios y no voy a hacer nada que contradiga su palabra, porque él estaba realmente rendido a su Padre y todo lo que él hacía tenía que ver con la voluntad de Dios para él. Y nosotros tenemos que tomar este ejemplo de decidirnos a vivir cada día entregados totalmente a Dios, consagrados a Él. Ya no pensar en satisfacer nuestros propios deseos, en hacer aquello que a nosotros nos parece bien, sino entregados a Dios para hacer su voluntad, para servirle a Él, para vivir para la gloria y honra de Él. Y cuando nosotros nos rendimos a Dios de esta forma, es su gracia la que actúa en nosotros y nos capacita para enfrentar las distintas tentaciones que van a venir a nuestra vida y poder permanecer fieles, poder darle gloria y poder realmente rechazar el pecado en nuestras vidas. Entonces, cuando nos preguntamos cómo vencer la tentación, podemos decir: no engañarnos pensando que podemos librarnos de la culpa. No culpemos a Dios, no culpemos a otras personas, no culpemos al diablo, no culpemos a las circunstancias. Nosotros somos quienes decidimos qué vamos a hacer, si pecar o no pecar cuando la tentación llega a nuestras vidas. En segundo lugar, no exponernos innecesariamente a la tentación. Evitar ciertas relaciones, ciertos lugares, ciertas actividades y todo aquello que me acerque a aquellas áreas especialmente en las que soy más débil y más vulnerable, evitar exponerme a eso. En tercer lugar, no entusiasmarnos con la envoltura que es atractiva y prometedora. La tentación siempre va a llegar prometiéndonos mucha satisfacción, mucho placer, mucho bienestar, pero solo es un envoltorio engañoso. El pecado siempre trae como consecuencia dolor, llanto, tristeza, fracaso. Cuarto, no errar. Todo lo que realmente es bueno viene de Dios y solo de Él. Cualquier invitación que llegue a tu vida, sea que venga de donde venga, fíjate si Dios está detrás de eso, si es la voluntad de Dios, si es lo que Dios quiere que hagas. Y si no es de Dios, rechazarlo de plano, porque solo de Dios viene todo buena dádiva, todo don perfecto. Y por último, no entregarnos a medias, sino consagrarnos totalmente. Tienes que tomar una decisión de darle tu vida completa a Dios. Cada día de tu vida, cada área de tu vida, que vas a vivir realmente para Él, que vas a crucificar tu carne y que solamente vas a permitir que sea Cristo quien viva en vos. Entonces su gracia te va a capacitar. Si vos tomas esta decisión y te diriges en este rumbo, Dios con su gracia te va a capacitar para que puedas tener victoria sobre las distintas tentaciones que van a venir a tu vida. Ojalá que la palabra de Dios nos ayude a poder enfrentar día a día cada tentación en victoria. Que esto traiga gloria a Dios y que esto haga que nuestra fe se vaya fortaleciendo cada día más, que vaya creciendo cada día más y que podamos de esta manera ser instrumentos que Dios nos use grandemente según sus propósitos. Que Dios les bendiga y que su palabra pueda seguir trabajando en cada uno de vuestros corazones. Muy buenas noches.